Hola, hola, buenos días. Espero que estén muy bien. Estamos por iniciar nuestro último espacio Oleaje en los mercados de este año 2022, nuestro último del 2022, jueves 29 de diciembre del 2022. Y los saludo, les doy, por supuesto, feliz Navidad. Espero que hayan tenido una bonita Nochebuena y nuestros mejores deseos para, bueno, el fin de año y que puedan estar, pues, pasarlas con su familia, estar tranquilos, en paz y las mejores vibras desde acá, desde Safe, para un 2023 que sea, bueno, de muchas bendiciones para todos ustedes. Les habla Alberto Cárdenas en nombre del Centro de Estudios en Inversión Financiera y estamos haciendo este espacio que es un espacio, bueno, que hicimos este ejercicio de compartir con toda nuestra comunidad, con ustedes, durante, digamos que el segundo semestre del 2022, porque lo arrancamos en el segundo semestre, para ir comentando semana a semana lo que venía ocurriendo en los mercados, lo que viene ocurriendo en los mercados y también nuestra visión particular de cómo observamos los mercados, nuestro posicionamiento y lo que hacemos acá en casa, en Safe. Entonces, el espacio de hoy, la idea es hacer un resumen a grandes rasgos de lo que fue este año 2022. También, un poco para comentarles la agenda, eh, darles una impresión de lo que nosotros pensamos que pudiera ser el 2023, hablar un poquito también de los temas de riesgos y aterrizar posiblemente quizás en la parte final en los aprendizajes que nos pudo haber dejado este año 2022, que a todas luces ha sido un año muy complejo, un año muy dinámico, muy volátil en muchos sentidos, pero con unos aprendizajes increíbles y muy interesantes para crecer desde el punto de vista del aprendizaje, del conocimiento, del entendimiento de la realidad de los mercados y que nos deja unas visiones y unas experiencias que nos permiten entender y posicionarnos de manera estratégica para lo que puede ser los próximos años por venir. Bueno, mientras tanto les doy la bienvenida a los que se están integrando al espacio y les mando un fuerte abrazo a Jaime en Chile, a Jaime Erpel, gran amigo de la casa. Jaime, muchísimas gracias. Te quiero dar las gracias por acá en el espacio, por ese gesto tan bonito. Todavía, te voy a ser franco, no he abierto la botella de vino, no la he tomado. Estoy así como que dejándola para el 31 de diciembre. Así que muchas gracias por ese gesto. También a Frank, nuestros amigos en Chile. Quiero saludar también a Irán, a Antonio Mallorca en México, a mi primo, un fuerte abrazo, Irán, a Coro en Miami, a Juan, a la gente también de la comunidad de nuestro amigo Gienú, que de alguna manera conocimos este año y que se han integrado también o han compartido con nuestra comunidad. Entonces también les saludo, la mayoría están en Colombia. Fuerte abrazo a todos los que están conectados. Eh, a mi amigo Régulo por acá, bueno, a Pablo en Miami también, a todas las personas, a Jennifer, Claudia en Estados Unidos, a Dani en Panamá, bueno, tantas personas que se conectan en nuestros espacios en toda Latinoamérica, incluso en Europa, a nuestro profesor José Chalhop que se está integrando acá, a Yarol también de nuestra comunidad. Bueno, gracias por formar parte, por haber formado parte de estos espacios durante el 2022. Quiero empezar el espacio dándoles las gracias a todos ustedes, a nuestra comunidad de alumnos, nuestra querida comunidad de alumnos que tratamos de hacer pues el ejercicio de generar inteligencia colectiva con todos sus aportes que han sido increíbles durante todo el año 2022 en cada uno de los programas que hemos desarrollado, desde nuestros programas orientados al trading de corto plazo, como nuestros programas de inversión, tanto el Inversionista Pro como el programa este año de materias primas y el año pasado de energía. Gracias por todos sus aportes. También le quiero dar las gracias a todos los que fueron nuestros invitados este año en estos espacios, profesionales de altísimo nivel que tuvieron el tiempo y la disposición para compartir sus ideas
Y bueno, yo desde acá humildemente poderlos entrevistar, que no es mi área, yo no soy periodista, pero bueno, ha sido un ejercicio de aprendizaje para tratar de entender y de comentar, tratar de extraer todo el valor y la información que ellos han otorgado, como por ejemplo Charlie Sub en Argentina, eh, Felipe Campos en Colombia, Hienuk también en Colombia, grandes traders, analistas que nos entregaron muchísimo valor, Al, Alex Moros también allá en España, eh, el trader Roto, Medina también, Picasso Bursátil, Alejandro Pérez, trader de nuestra comunidad, bueno, tantas personas que formaron parte de este espacio, les doy las gracias por haber contribuido con nosotros y haber estado acá. Bueno, vamos a arrancar nuestra sesión de hoy, nuestro espacio de hoy, haciendo un dibujo de lo que fue el año 2022, ¿no? Lo primero que debemos decir es que ha sido un año bastante atípico en términos de mercado, por muchas razones. Un año complejo para muchos, de mucha volatilidad. Quizás la palabra clave podríamos decir que es volatilidad en términos de mercado. Un año que arrancó viniendo con un sentimiento de euforia importante, puesto que los años anteriores, especialmente el 2020 y 2021, donde veníamos de la pandemia, fueron años que en términos de mercado también fueron muy volátiles, pero que especialmente el año 2000, lo que fue el segundo semestre del 2020 y el 2021, los mercados vivieron una inyección de dinero extraordinaria por parte de los bancos centrales para tratar de levantar las economías producto del impacto del COVID y terminaron de poner como la guinda a una burbuja que se venía formando ya en algunos espacios, especialmente en el mercado de deuda, en el mercado de tecnología, eh, donde, bueno, arrancamos el 2022 o digamos finales del 2021 con máximos históricos en los principales índices de acciones eh, y también digamos que con unos niveles en los mercados de bonos, tasas muy bajas. Pero al mismo tiempo, ya hacia el segundo semestre del 2021, la variable inflacionaria comenzaba a emerger con fuerza, producto de lo que uno estudia en economía básica y es, bueno, estas inyecciones inéditas de los bancos centrales. El 2022 arranca siendo un año que empieza a ser correctivo. Prácticamente desde el inicio, los principales índices comenzaron a caer. Muchos esperaban que fuese una corrección temporal o que pudiera ser un tema eventual. También había un sentimiento de euforia muy fuerte en el mercado, natural, producto de la expansión que se había vivido en años previos. Era un año 2022 donde la pandemia, donde empezábamos a emerger de esa situación horrible que significó la pandemia desde el punto de vista de las vivencias, cada uno en sus países. 2020 fue el año más fuerte, pero 2021 también fue un año complicado, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Latinoamérica. Vivimos muchos lockdowns, encierros, miedo. Bueno, este tema, mucha desinformación en las redes a través del tema de las vacunas, el tema de, bueno, la verdad es que han sido años complicados en ese sentido, pero hablemos de mercado, ¿no? Entonces el 2022 comienza siendo un año correctivo donde empezamos a ver caídas en los principales índices y no solo en los índices de acciones, sino también la empezamos a ver en el mercado de deuda. Y el mercado de deuda comenzaba a contar una historia adelantada de lo que podía ser un ajuste de los bancos centrales, un incremento en las tasas de interés. Este año 2022 es el único año en la historia moderna de los mercados donde los dos mercados más importantes, como el mercado de deuda y el mercado de acciones, cayeron coordinadamente, es decir, cayeron de manera, eh, eh, sí, correlacionada positivamente. Usualmente el mercado de bonos es un mercado refugio, es un mercado que funciona como respaldo. Las carteras típicas de inversión se construyen en esa fórmula entre un porcentaje en el mercado de bonos con un porcentaje en la renta variable para precisamente diversificar y en el momento en el que los mercados, las cosas no vayan bien, pues el mercado de bonos usualmente ofrece una protección. Y cuando las cosas van mejor, el mercado de acciones pues permite
elevar los retornos. Pero este año en particular, los bonos no ofrecieron esa protección y tuvimos un bear market o un mercado bajista en el mercado de deuda, el más importante en la historia. Esto no es menor, porque el mercado de deuda es un mercado, es el mercado prácticamente más grande, después del mercado de divisas. Es el mercado más profundo, más líquido, mucho más que el mercado de acciones. Y mucho dinero institucional está colocado en el mercado de deuda, es un mercado también marcador de riesgo, es un mercado también que, bueno, con el que se apalancan los países, las empresas, y permite entender muy bien el pulso de la economía. La razón por la cual este año tuvimos una caída coordinada entre el mercado de deuda y el mercado de acciones, donde ningún mercado ofreció ningún tipo de retorno o protección para las carteras típicas, es porque tuvimos la variable inflacionaria disparada. Una inflación que en el hemisferio occidental, específicamente en Europa y Estados Unidos, viene a representar la inflación más elevada de los últimos 40, 50 años. Solamente comparado con lo que se vivió en la década de los 70. Entonces, la variable inflacionaria ha sido la variable clave, que fue el driver de lo que ocurrió en los mercados en el 2022 y también fue el driver de las decisiones de los bancos centrales, especialmente hacia el segundo semestre del año, donde los bancos centrales decidieron eh, asumir el problema inflacionario y comenzar un proceso de ajuste de tasas inéditamente abrupto. Cuando digo esto, inéditamente es porque estamos en terreno no pisado en el sentido de la magnitud del ajuste que se ha llevado a cabo. Algunos pudieran pensar que el hecho de ver, por ejemplo, en Estados Unidos un incremento de las tasas al 4,5%, y cuando ves en términos nominales 4,5%, uno pudiera pensar que es una cifra pequeña cuando los índices de inflación están cercanos al 7,1, 2%. La verdad es que hay que tomar en cuenta que el ajuste que se ha realizado es desde cero. Es decir, las tasas no estaban en el 2 ni en el 3, estaban en cero. Y en el caso de Europa, estaban en terreno negativo. Entonces estamos viendo un ajuste en términos porcentuales y de cambio realmente muy importante desde el punto de vista de las tasas. Cuando uno ve los gráficos comparativos de ajustes previos de los bancos centrales en otras épocas, por ejemplo, en el 2018 o en el año 2008, 2007, 2006, 2007 o en el año 99, 2000 también, el ritmo de ascenso de las subidas de tasas en esta oportunidad es el más abrupto. Y la razón por la cual esto ocurre es porque, como lo hemos explicado en el transcurso de nuestros espacios, hubo un error de parte de los bancos centrales en la lectura inflacionaria. Hubo varios errores, pero quizás el más importante, en mi opinión, ni siquiera fue la lentitud en la reacción para el ajuste, sino fue el exceso. Venimos de años de excesos por parte de los bancos centrales. La respuesta, en mi opinión, fue excesiva desde el punto de vista de la morfina monetaria que se entregó. Y bueno, por supuesto que hubo consecuencias, la inflación empezó a emerger y el segundo error importante de los bancos centrales es que tardaron mucho en reaccionar frente al incremento del tema inflacionario. Ustedes recordarán a Jerome Powell, hablando del director de la Fed, del jefe de la Fed, que nos contaban una historia de que la inflación era transitoria, que se debía exclusivamente a factores derivados de la pandemia, a problemas en las cadenas de suministro, cosa que es verdad y que realmente nosotros pensamos que obviamente tienen un impacto, pero que la razón de fondo, que nadie se confunda, tiene que ver con todos esos excesos que se llevaron a cabo. Entonces era una fiesta. Veníamos de una fiesta donde había muchísimo licor, donde había muchísima morfina, muchísimas drogas, desde el punto de vista, haciendo la metáfora. Y bueno, el 2022 comenzó el ajuste, comenzó la resaca. La música dejó de sonar, como se habla usualmente en términos también de mercado. La música se paró. Cuando hablo de que la música dejó de sonar, es que las tasas dejaron de estar en niveles cero y empezaron a subir de manera abrupta. Y eso cuando lo hacen, ya pasamos, ya el ritmo de subida fue lo suficiente para entrar en la zona restrictiva.
Cuando hablamos de zona restrictiva es que, por ejemplo, en el caso de la Fed, cuando pasas la tasa de 0 a 1,5, 2, 2,5, llegas a un nivel en donde eventualmente, por algunos modelos, ya empieza a ser pesado el tema del ajuste. Y esto es especialmente importante porque en los años previos tuvimos una época también extraordinariamente extendida en tiempo, inédita también, de tasas ultra bajas y de estímulo económico. Es decir, esas medidas que se tuvieron que hacer cuando ocurrió la crisis financiera del año 2008, donde los bancos centrales, en este caso liderados por Ben Bernanke, que era el presidente de la Fed cuando ocurrió la crisis financiera del 2008, la fórmula fue lanzar también estímulos masivos, prácticamente hubo una socialización del mercado, quantitative easing 1, 2, operación twist, eso ocurrió en el 2008 y las tasas pues las llevaron a cero de inmediato. Eso que debía ser una solución o una cura temporal o de corto plazo para la coyuntura de la exposición de riesgo que surgió en la crisis financiera del 2008 terminó convirtiéndose en una nueva normal en los mercados. Y los estímulos continuaron después de incluso salir del tema económico y el crecimiento global empezó a depender de una manera muy directa de estos estímulos monetarios de los bancos centrales. Las tasas de crecimiento de los países, y ya hablando del tema macro y a nivel global, tanto de Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, estoy hablando también de mercados emergentes, e incluso, por supuesto, de Europa, Asia, etcétera, fueron tasas de crecimiento, las del 2008 en adelante, que no repitieron o que no volvieron a ser como las que se tenían previos a la crisis del 2008. Y estas tasas de crecimiento estaban muy dependientes de este estímulo que venían realizando los bancos centrales. Al final, los bancos continuaron con un periodo súper extendido de tasas bajas. Por allí, en el año 2018, hacia el segundo semestre, la Fed intentó empezar a hacer un ajuste en el tema de las tasas y empezar a subirlas poco a poco. Había una idea de que la inflación podía incrementarse un poco. Ya estamos hablando de una época en la que estaba el gobierno de Trump y los mercados reaccionaron con una caída enorme que terminaron con un crash en el 25 de diciembre y ya ahí había una muestra clara de la ultradependencia que tenían los mercados al mismo accionar de los bancos centrales. Luego el 2019 fue un año de incrementos con tasas ultra bajas, los mercados hicieron nuevos máximos en el 2020 y llegó la pandemia en marzo. Bueno, la pandemia llegó antes, pero las medidas inéditas del lockdown se hicieron en marzo y los mercados vivieron un shock tremendo en el mes de marzo, con caídas de 2 dígitos en los principales índices de acciones. Y los bancos centrales ahí decidieron sacar toda la artillería pesada que les quedaba y terminaron generando lo que fue ese cenit de la burbuja financiera que terminó hacia finales del año 2021. Y ahí estamos parados y arrancamos nuestro año 2022, un año donde estamos viviendo lo que es una resaca de estos excesos, donde los bancos centrales decidieron atacar el tema inflacionario y donde los principales activos están empezando a tener reacciones importantes. Vamos a hablar entonces en términos de mercado rápidamente. Lo que ha sido el año 2022 en términos del comportamiento de mercados, y hablemos de la renta variable, de los sectores de acciones, year to day hasta hoy, es decir, de enero al día de hoy, 29 de diciembre, ha sido un año donde prácticamente todos los sectores, con excepción de uno solo, que ha sido el sector de energía, cerraron en negativo. El peor sector en el año fue servicios de comunicaciones, hablando del mercado americano, con una caída del 41,4%. Consumo cíclico, menos 38%. Tecnología, menos 36%. Bienes raíces, menos 29%. El sector financiero, menos 14%. El sector industrial, menos 11%. Healthcare o salud, que usualmente es un sector defensivo, está cerrando con caídas de 2 dígitos de menos 10%. Y lo que menos cayó fueron materiales básicos con menos 8%, consumo defensivo
con -4. El sector de utilities, que es un sector también muy defensivo, que suele comportarse bastante bien en términos, funcionó en el 2022, solo tiene una caída del -1,18%, pero miren esto, el sector energía está cerrando con un rendimiento positivo en el año 2022 de 36,88%. Es un año totalmente asimétrico donde un único sector tuvo rendimientos extraordinarios comparados con el resto de sectores, y la verdad es que la generación de alfa este año, entendiendo que alfa es eso que se genera por el posicionamiento estratégico de las carteras con respecto a un índice de referencia, en este caso puede ser el S&P 500 o el Nasdaq, estuvo derivada de lo que ofreció el sector energía en el 2022. Por esta razón, nosotros en octubre del 2021 decidimos hacer un programa en SAFE que se llamó Trading Inversión en el sector energía. En SAFE atendemos y estudiamos los ciclos de mercado. Entendemos que los ciclos importan y dependiendo de las fases de cada ciclo, podemos tener asimetrías en los retornos en distintos sectores. Allá parados en el 2021, nosotros alertamos a nuestra comunidad que estábamos en un proceso de burbuja, pero que todavía podíamos tener un año 2022 donde el único sector que podía brillar podía estar derivado en el sector energía y especialmente energía fósil, oil and gas, algo que había sido un sector olvidado, castigado en los últimos años de mercado, donde el dinero realmente estuvo en tecnología y se olvidó del sector energía. Estábamos previamente, hasta abril del 2020, en un bear market, un mercado bajista en todo el espectro de commodities, especialmente en el área de energía. Pero luego que la pandemia, salimos un poco del tema de la pandemia, empezamos a ver todos los temas además geopolíticos que venían y ubicándonos específicamente en el área, haciendo la lectura de la fase en la que estábamos en el ciclo económico, le explicamos a nuestros alumnos que el sector probablemente más interesante iba a ser energía. Y fue tan así que decidimos lanzar un programa en SAFE que no teníamos y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer, hicimos una cartera en SAFE. Quiero hacer unas menciones un poco de cómo le fue esa cartera en el 2022. Una cartera en la que también le dijimos a nuestros alumnos en algún momento que había que tomar ganancias y de hecho ya nosotros pensamos que en el 2023 esta no va a ser la cartera para la generación de alfa. Pero para que tengan una idea, estos valores que nosotros elegimos acá en la cartera de energía, pues toda la cartera en líneas generales terminó el año con un retorno cercano al 30%, pero tuvo picos en el año que llegaron a estar muy por arriba del 40-50% en algún momento, especialmente en los meses de junio, y el último pico importante fue a principios de noviembre. Ya hemos visto un proceso correctivo y está cerrando el año cercano al 28-29% de retorno, mientras que el Standard & Poor's está 20% abajo. Pero quizás las compañías que logramos incluir en esa cartera, las más interesantes, fueron, por ejemplo, Occidental Petroleum, que la ganancia total en el año ha sido de 114%. Oxy, esta es la compañía, una de las compañías preferidas de Warren Buffett. Nosotros la incorporamos en nuestra cartera en el programa antes de que Warren Buffett comenzara a comprarlas y que fuese público un poco con su información. Las que mejor funcionaron, ARLP, Allianz Resource Partner, también están en nuestra cartera, está cerrando el año con 60% arriba, Apache Corp con 68% arriba, Marathon Oil está cerrando con 63% arriba, Matador Resource está 52%, Murphy Oil 63%. Las perdedoras de nuestra cartera, porque las tenemos, son tres particularmente. Uno es el ETF en uranio, que está cerrando el año con 12% abajo. Petrobras, que está cerrando, llegó a tener un performance muy bueno en el año y está cerrando el año con 1,23% abajo, aunque Petrobras fue una compañía que entregó unos dividendos extraordinarios, esto en términos de capitalización de mercado, pero los dividendos que ha dado Petrobras este año son extraordinariamente elevados. Yo me atrevería a decir que son los más altos de la industria petrolera. Y tenemos un ETF que compramos en el programa, que es un ETF exótico que
hicimos trading con el ETF, nos fue bastante bien y después formó parte de la cartera, que es Crane, que es el ETF sobre los créditos al carbono, es KRBN, y está cerrando el año con una caída importante. Está ahora mismo en 27, desde de enero a la fecha en este momento está 27% abajo. Llegó a tener un performance mucho mejor durante el año, pero está cerrando el año con caídas importantes. Lo observamos con atención porque es un mercado que en medio de esta transición energética planteada puede ser muy interesante de cara al mediano y largo plazo. Pero bueno, les estoy comentando un poco lo que es el performance de la cartera. Y hay muchas otras que rindieron también dos dígitos, como Devon Energy, Coterra. La verdad es que la cartera le fue bastante bien en líneas generales. Esto fue la cartera en términos de energía. Como les dije, el único sector del 2022 que ofreció retornos de dos dígitos. Bueno, retornos positivos en el mercado americano. Hablemos de otros mercados en el 2022. Quizás ha sido un año, el 2022, para lo que ha sido el dólar americano. El dólar se ha apreciado con mucha fuerza durante todo el año 2022 y ha sido prácticamente la única moneda importante, bueno, no, es la moneda más importante, pero digamos que el rally que tuvo el dólar durante todo el año 2022 fue muy significativo. De hecho, les puedo decir que fue un rally superior al 20% en el dólar index. Esto es decir, el dólar contra el euro, contra la libra, contra el yen. Es un rally realmente de los más importantes. Y ya hacia cierre de año ha tenido una corrección también importante después del rally, más o menos del 9.5%. El dólar index está hoy en 104 puntos, después de haber hecho máximos en 115, más o menos, 114.90. El dólar index, nosotros todavía pensamos que posiblemente podamos ver incrementos en este activo hacia el primer trimestre del 2023, dado que todavía estamos en un proceso de ajuste de tasas. Pero eso lo hablemos más adelante con el tema de la visión hacia 2023. Pero el dólar index fue protagonista. Vimos devaluaciones masivas en algunas monedas de Latinoamérica, por ejemplo, mínimos históricos en el peso colombiano. Vimos también muchas volatilidades en el peso chileno, digamos, en el real brasileño, y ni hablar obviamente de lo que típicamente es volátil, como el peso argentino, el bolívar venezolano. Eh, Nos llamó mucho la atención la estabilidad, y hay que decirlo, que ha tenido el peso mexicano durante el 2022. El peso mexicano en lo particular ha tenido un comportamiento muy interesante durante el año 2022. De hecho, se ha apreciado en líneas generales y ha sido una moneda que en Latinoamérica ha estado como, pareciera que funcionó como una especie de refugio. Ya investigaremos un poco qué es lo que está pasando aquí, pero es muy interesante el comportamiento del peso. Hoy está en 19.36. Eh, el peso mexicano tuvo un año que fue bastante estable o bastante bueno en líneas generales para el año 2022. Quizás derivado de la capitalización que puede venir por el hecho de todo el rally que vivimos en el sector de materias primas y especialmente en el sector de energía. El año 2022 fue noticia, especialmente en febrero, por la invasión de Rusia a Ucrania. Perdón. Esta situación geopolítica, que por cierto nosotros la veníamos siguiendo y con la ayuda de nuestro querido profesor José Chalhop, en términos de geopolítica, hablamos muchísimo de este tema, hablábamos muchísimo hacia finales del 2021, era uno de los temas de las variables claves geopolíticas que había que seguir, y el riesgo se materializó. Rusia decidió invadir Ucrania, eso ocurrió hacia finales de febrero. Eso inmediatamente generó un shock de volatilidad en el área de materias primas, especialmente en los mercados de energía, petróleo y gas, y también en los mercados de granos, especialmente en el trigo y en productos como el aceite de palma, el aceite de soya, que son productos que se hacen en Ucrania y en Rusia, y que hubo interrupciones en el suministro de todo el ciclo agrícola que se estaba llevando en Ucrania. Ucrania es un productor muy importante de granos y esta situación generó
unas volatilidades en el mercado de granos muy importantes, que llevaron a marcar máximos históricos, por ejemplo, como ya les dije, en el trigo, que es pues la comida del planeta con la que se hace el pan, especialmente un producto muy sensible para la alimentación de países como el Medio Oriente, la zona del Medio Oriente, y bueno, en líneas generales el mundo entero, pero tuvimos unos incrementos en volatilidades muy, muy fuertes. Los futuros, por ejemplo, del trigo marcaron máximos por allá entre febrero y marzo, déjenme ver un momentico el gráfico, máximos históricos, y desde allí, desde marzo en particularmente, empezaron a bajar, a corregir. Hoy están cerrando en niveles similares o previos a la invasión de Rusia a Ucrania, es decir, recortaron prácticamente todo el incremento. Para que tengan una idea, el incremento fue, en el caso del trigo, del 75% en un periodo muy breve de tiempo, cuando Rusia invadió Ucrania. Y ya el mercado lo ha descontado a inicio. Es decir, pareciera que el mercado de granos y el mercado, incluso el mercado de energía, ha descontado un poco, ha de alguna manera digerido la prima de riesgo geopolítico y la guerra se ha empezado a normalizar, lo cual, en nuestra opinión, es una mala noticia porque es un conflicto que algunos analistas decían que iba a durar 15 días, 20 días, y lo que vimos es que duró todo el año 2022 y que además pareciera que va para largo. Y que también dejó ver cómo esto puede significar un negocio, una industria, y que es difícil de entender. Nosotros tratamos de entenderlo de manera clara, pero que al final del día, bueno, sabemos que esto trae tremendas injusticias para muchas personas, especialmente para los que viven el conflicto, trae muchísimo desplazamiento, crea problemas migratorios enormes, problemas de todo tipo desde el punto de vista de la crisis humanitaria que genera, pero al mismo tiempo también genera negocios, negocios para algunas élites, para algunos grupos, para algunos gobiernos. Y esto, al final, la guerra termina siendo un negocio. Y eso es algo que hay que también aprender a entender o aprender a analizar para entender hacia dónde van los tiros, hacia dónde van digamos, el curso de estos conflictos. Y este conflicto pareciera que va a seguir, se va a extender. No hay negociaciones de paz reales que uno pueda ver que realmente el conflicto se está deteniendo. Más bien lo que pareciera que estamos viendo es un reposicionamiento de recursos militares en la zona para una ofensiva, un 2023 que pudiera ser complicado también en estos temas. Aquí sí, nuestro profesor José Chalhov está mucho más actualizado y después seguramente a principio de año haremos un space exclusivo para analizar la variable geopolítica y cómo arrancamos el año de cara a estos temas. Pero esa fue una variable clave. Ustedes recordarán la portada de la revista The Economist con los espigas de trigo que tenían unas calaveras donde decían que íbamos a una crisis alimentaria muy fuerte. Mediáticamente esa fue una gran noticia del 2022. También el 2022 ha sido un año donde ha sido noticia ciertos personajes, quizás desde el punto de vista de las redes, mediáticamente, Elon Musk es uno de los personajes que más ha resaltado en este año 2022. Elon Musk primero con la oferta para comprar Twitter, todo el tema con Tesla, y que al final termina adquiriendo Twitter y que ha generado muchísimo ruido hacia finales de año, pero que definitivamente es un personaje que ha tenido una relevancia enorme también en términos de las redes y del ruido que hay alrededor de muchísimas cosas que tienen que ver también con los mercados. Su acción, Tesla, la compañía de Elon Musk, que fue protagonista de los incrementos previos a todo esto, está teniendo caídas importantes, está cerrando el año con mínimos de 52 semanas. En este momento vamos a echarle un vistacito a Tesla. Hoy rebota 7%, pero el día de ayer y anteayer había hecho unos mínimos importantes. Tesla ha caído desde sus máximos en noviembre del 2021. La caída del 2022 de Tesla es de 73%. Muchos ni se lo imaginaban. La compañía que fue líder o que ha sido líder en el mercado de autos eléctricos ha tenido una caída de capitalización de mercado del 73%. Hay que verle la cara. Tesla arrancó
en noviembre del 2021 con un precio de mercado de $414. Y Tesla hace un par de días hizo $109 la acción. Hoy está en 121. Pareciera que es un rebote importante, pero es un rebote, bueno, desde un nivel extremo de sobreventa. Entonces, hoy, 2022 fue un muy mal año para Tesla. También fue un mal año para la acción, hablando de tecnología, fue un mal año para la tecnología en líneas generales, pero hay compañías que les fue peor que otras. Por ejemplo, el caso de Netflix fue un año malísimo para la compañía en términos de mercado. La compañía cayó también 75% en el 2022, más o menos recuperó un poquito en el segundo semestre del año, pero fue una caída importante, igual que para la compañía de Mark Zuckerberg, Meta, fue un año muy malo, la caída también desde sus máximos al día de hoy. Al día de hoy es del 70%, pero en algún momento del año, hacia noviembre, la caída era del 76%, una destrucción de riqueza enorme en términos de la valoración de mercado. ¿Qué compañías tuvieron un año estelar? Ya dijimos algunas de ellas. Oxy, por ejemplo, la petrolera que rindió al día de hoy, ya está, ha rendido 3 dígitos, más del 100% de su vida, la compró Warren Buffett. Pero las compañías clásicas, por ejemplo, de petróleo, como ExxonMobil, fue un año estelar, por ejemplo, para esta petrolera. ExxonMobil, solo lo que fue el año 2022, está cerrando con una subida del 81%. ExxonMobil, que es una de las que ha sido históricamente la petrolera más importante en términos de mercado, y quizás a la par de lo que pudiéramos hablar de Saudi Aramco, que ExxonMobil típicamente es la petrolera más importante y tuvo un año absolutamente estelar en términos de valoración de mercado. Tanto es así que vuelve al ranking de las compañías más importantes de valoración de mercado, un ranking, un lugar que tuvo durante muchos años antes de que emergiera el fenómeno de la capitalización de mercado de la tecnología, donde después fue desplazada por compañías como Apple, Google, Facebook, Microsoft, etcétera. La compañía más importante del Standard Poor's 500 sigue siendo Apple. Apple tuvo un año que en términos relativos, digamos, de lo que fue todo el comportamiento tecnológico, yo diría que no fue tan mal. Fue un año de caídas, sí. Apple, la compañía eh, de la manzana mordida, ha caído 29% desde los máximos que hizo a principios de enero del 2022, es decir, este año ha caído casi 30% a la valoración de Apple. Apple es la compañía más importante en la cartera de Warren Buffett. Es una caída de 30% en Apple es importante, pero si lo comparamos con lo que ha sido el performance de otras compañías del sector tech, ha sido bastante resiliente. De hecho, hay que tener cuidado con esta acción en términos de su comportamiento futuro, porque ha sido, digamos, la que ha aguantado que los índices no se cayeran con más fuerza. Eh, Hablándoles, ya saliéndonos un poquito del mercado americano y volviendo, observando, por ejemplo, lo que ha sido el comportamiento, vamos a echarle un vistazo a lo que es el comportamiento global de los mercados. Por ejemplo, el mercado, ya les dije, el mercado americano, caídas importantes con excepción de energía, pero ¿cómo le fue al resto de los mercados? Por ejemplo, a nivel internacional. A nivel internacional, bueno, ya les dije, el mercado de bonos con caídas de 2 dígitos, también afuera, los mercados emergentes tuvieron caídas más o menos del 22%, entre el 20, también de 2 dígitos. Llama mucho la atención China, tuvo caídas también del 23%. China viene, la explosión de la burbuja fue más temprano que en el mercado americano. El bear market en China viene desde el año 2021, no fue en el año 2022, venía ya cayendo con fuerza. Pero igual fue un año de ajustes importantes, y me llama mucho la atención el performance del 2022, por ejemplo, de una región como Latinoamérica. Brasil está cerrando el año de manera positiva, ligeramente, con un 1%, si lo vemos con el ETF EWZ, que es el ETF representante de Brasil, mientras que Japón, por ejemplo, con una caída del 19%. Y Latinoamérica, el ETF ILF, por ejemplo, que nosotros seguimos con mucho interés,
y que siempre estamos hablando a nuestra comunidad de la posibilidad de lo que pueden ser, después que salgamos de la nube negra del ruido del 2023 y de una posible recesión global, Latinoamérica pudiera representar una región muy interesante, especialmente Brasil. Y el ETF de Latinoamérica cierra el año con una caída del -1%. O sea que cualquiera que hubiese decidido invertir en este ETF, en líneas generales, que al final el peso más importante del ETF está en Brasil, y bueno, hay que ver un poco la composición, pero tuvo, una, un comportamiento bastante resiliente en comparación con otros mercados. Eh, a ver, ¿qué más les puedo contar? Bueno, ya les dije China cayendo, Asia-Pacífico, la región también con caídas importantes. Y en líneas generales, en el área de commodities, como les dije, el petróleo fue, digamos, el sector energía, uno de los sectores con importantes subidas. El sector del gas fue muy, muy volátil producto de todo este tema. Tuvimos subidas importantes en el gas natural y una corrección hacia finales de año que estamos viendo ahora también, que está siendo importante. El oro tuvo un año prácticamente flat, pudo representar una protección interesante para las carteras, para aquellos que decidieron migrar de la renta variable a posicionarse en oro, por ejemplo. El oro está cerrando el año en el ETF GLD, que es el más digamos, líquido y grande e importante del mercado del oro, con una caída solo del -1.7%. Un año flat de refugio. El oro sí que fue un refugio en el año 2022. Quizás no tuvo un año estelar de subidas, pero sí protegió muchísimo frente a lo que fueron las caídas que se observaron en otros mercados. Eh, También en el área de criptoactivos. Ha sido un año donde los criptoactivos han sido noticia importante. Eh, Tuvimos lo que fue el desastre de Luna, tuvimos luego más adelante la bomba atómica de FTX, del exchange de Sam Bankman, donde, bueno, lo que vimos fue un desastre completo, con pérdidas mil millonarias superior a los 15.000 millones de dólares, con malas prácticas, una completa novela que se ha desarrollado alrededor de ello, coincidiendo además todo esto con un ciclo bajista natural que nosotros hemos explicado en el área de criptoactivos, especialmente tomando el Bitcoin como referencia. Bitcoin sigue siendo el criptoactivo más importante, está cerrando el año 2022 con una dominancia cercana al 40%, sigue siendo el criptoactivo, digamos, el asset por excelencia en temas de criptoactivos. El año 2022 fue un año también de crecimiento en las monedas estables, en las stablecoins, y bueno, ha sido un año también que nos deja mucho ruido en ese sector, en ese tema. Ha habido adopción, ha habido crecimiento, pero al mismo tiempo han habido problemas que nos dejan un nivel de incertidumbre importante para el inicio del 2023. Pero en el caso de Bitcoin y de los criptoactivos, la caída ha sido bastante importante en el 2022. La capitalización de mercado, para que tengan una idea de todo el mercado cripto, eh, podemos decir, déjenme ver un momentico el gráfico, actualizarlo en este momento, déjenme ver si lo puedo, eh, lo perdí ahora, pero bueno, para que tengan una idea, si ustedes se meten en CoinMarketCap o en cualquiera de estas páginas que le hacen seguimiento al mercado de criptoactivos, van a darse cuenta que en algún momento del 2021 toda la capitalización de mercado del espacio cripto, estoy hablando de Bitcoin, Ethereum y todo el resto de proyectos, llegó a estar, ya les voy a decir la cifra exactamente. A ver. Vamos a ver si la puedo ver por acá. Bueno, llegó a estar por arriba de los 2.7 trillones de dólares y en este momento, la capitalización de mercado de todo el espacio cripto medido por esta gente es inferior a los 800.000 millones de dólares, o sea, está en 799 billions. Esto es todavía un mercado, o sea, ha habido una destrucción de riqueza enorme, superior al 70%, pero al mismo tiempo, este es un mercado que se está limpiando, donde muchos proyectos no van a sobrevivir, van a quedarse en el piso.
y donde solamente lo que lo hemos dicho reiteradamente, lo que pueda ofrecer valor real, soluciones reales a la sociedad, a las soluciones de, digamos, eh, de todo tipo de punto de vista de lo que ofrece el mercado. Eso lo veremos en el 2023. El mercado de criptoactivos 2022 inició su prueba de fuego. Esa prueba de fuego sigue estando presente. Nosotros creemos que va a haber todavía ruido en este mercado, que no hemos visto todavía los mínimos ni en Bitcoin ni en Ethereum de lo que es este ciclo. El ciclo de Bitcoin debería estar proyectado para terminar ahora mismo en diciembre, justo donde estamos ahorita, pero puede extenderse un poco dado el ciclo de reducción de liquidez que estamos viendo en los mercados globales, con lo cual no nos extrañemos que veamos mínimos en Bitcoin a principios del año 2023. Y esto forma parte natural del mercado. Viene una competencia enorme por parte de los bancos centrales con sus monedas digitales, que son centralizadas. Viene todo un tema, una ola regulatoria importante, sobre todo exacerbada por todos los eventos que ocurrieron en FTX. Hay ruido en Binance, está cerrando el año con un ruido importante en este exchange, así que tengan cuidado. Y quizás esa es una de las lecciones que ya voy a dejar para el final, que tienen que ver con el tema de criptoactivos, y es que que no tenga sus llaves no tiene sus activos, y que hay que aprovechar la ventaja del mercado cripto que permite custodia propia, es decir, que nosotros podemos custodiar y no dejarlo en manos de un exchange. Y eso es lo que en parte ocurrió con la tragedia esta de FTX. Entonces el mercado cripto sí que tuvo una caída importante, mucha gente con mucho dolor, pero que está alineada perfectamente a lo que ha sido un ciclo bajista, la parte de la estructura bajista del ciclo de criptoactivos, un ciclo que comenzó en diciembre del 2018 y que tuvo su pico por allá hacia finales del 2021 y que ha tenido un año 2022 completamente correctivo. En el mercado, bueno, así estamos el mercado, digamos, en las valoraciones de los activos. Podemos decirles, por ejemplo, que en el área de tecnología, algo que me llamó mucho la atención este cierre de año ha sido el emerger de la inteligencia artificial. Ya es algo que venía ocurriendo, pero vimos, y yo estoy siendo usuario de esta cosa que se llama OpenIA, que es esta posibilidad de interactuar con un algoritmo de inteligencia artificial donde podemos hacer preguntas, y la verdad es que es impresionante. Esto es algo que hemos visto en las últimas semanas, y esto va a tener unos impactos profundos en muchas industrias. Todavía es temprano para decir exactamente, pero esto es la posibilidad de interactuar con un robot que tiene detrás data, como por ejemplo todo lo que es Google, y ya, por ejemplo, preguntarle a un buscador no tiene mucho sentido. Lo puedes hacer, pero digamos que cuando uno interactúa con esta inteligencia artificial, la verdad es que es increíble mucho de lo que, el potencial que esto tiene, bueno y malo, ojo, porque esto va a traer todo tipo de consecuencias, pero esta herramienta hasta programa, hace código, diseña cosas. Bueno, esto va a transformar muchísimo muchas de las industrias. En el área de tecnología hemos visto despidos masivos en muchas empresas, reducción de costos de cara a lo que es el año 2023. El sector de Venture Capitalist está completamente golpeado, especialmente después de los eventos de FTX. Muchas compañías de capital de riesgo se están llevando un muy mal año 2022, y el año 2023 pues van a ver, repensarse un poco qué es lo que va a ocurrir. Esto va a afectar la industria, especialmente industrias que recibieron dinero en el 2022 de manera importante, sobre todo al principio de año, como la industria DeFi, de finanzas descentralizadas, el área de blockchain, el área, bueno, digamos que todo este tema está, el dinero dejó de fluir, y hay lecciones que hay que aprender y vendrán cosas más adelante. Eh, bueno, déjenme continuar con el tema. Entonces, bueno, digamos que ese ha sido un poco el año 2022 que hicimos en Safe. Les dije, tuvimos el programa de trading inversión en energía, con lo cual pudimos tener carteras para generar alfa en el sector energía, pero también tuvimos nuestro programa Inversionista Pro, que lo tuvimos también en dos versiones, y el más cercano hacia el segundo semestre del año, nosotros haciendo la lectura del mercado, y le dijimos a nuestros alumnos también que el 2022 iba a ser un año muy desafiante.
lecturas de gestión de riesgo nos decían que no era momento de tener exposición a los mercados. Y decidimos hacer algo que no habíamos hecho en el Inversionista Pro, que es crear una cartera táctica para aprovechar el ajuste que estaba en desarrollo. Prácticamente era un short del mercado, pero no directamente, sino desde el posicionamiento estratégico de cara a unos 6 u 8 meses, que pudiera capitalizar lo que venía a ser, lo que venía a representar las subidas de tasas de los bancos centrales, una posible apreciación del dólar, restricciones de liquidez, un impacto importante en Europa, y con eso construimos una cartera táctica que la llamamos Fluir, que decidimos lanzar al agua por allí en los meses de agosto. Ha tenido digamos, un performance espectacular, hemos podido generar alfa. Recientemente con el Bear Market Rally tuvo un ajuste de nuevo correctivo y generó de nuevo oportunidades de compra. A nuestros alumnos también les volvemos a decir que era una oportunidad de posicionarse tácticamente hacia el primer semestre del año. Y así vamos, esa cartera, la verdad es que tuvo un performance muy bueno con unos 10 productos muy tácticos, muy de corto plazo. Esto no es una cartera para estar años posicionados en él, sino simplemente para entender la fase en la que estamos en el mercado. Esta cartera, para decirles en este momento cómo está, por ejemplo, darles algunos datos interesantes. Déjenme ver por acá. Tuvo un producto estelar que llegó a tener retornos del 80% en algún momento, que fue, por ejemplo, el corto en el sector de bienes raíces, un sector muy sensible que pensábamos que iba a seguir teniendo correcciones. Ha tenido un performance espectacular. Al día de hoy tiene un retorno de 2 dígitos del 28%, pero llegó a estar 80%, ha corregido en las últimas semanas. Lo que está negativo en esta cartera es, por ejemplo, el corto en las acciones europeas con EPB, FAS y la apreciación, la corrección del dólar que tuvimos en este corto plazo con EUO. Pero en líneas generales la cartera está positiva, está muy positiva para el reto, para lo que es el cierre de año. Para decirles específicamente, si esta cartera lo hubiésemos tomado a principio de año, year to day, para hacer las mediciones, estaría cerrando con un performance del 48% este año, mientras que el S&P 500 está ahorita 19,8% abajo. Pero nosotros no compramos la cartera desde en enero del 2022, lo hicimos hacia finales, hacia mediados del año, un poquito más adelante, y pudimos aprovechar lo que fue un primer impulso enorme de la cartera con retornos del 30-40%. Después esto ha corregido un poco y ahora inicia un nuevo movimiento que creemos se va a extender hasta el primer semestre del año 2023, con lo cual esa es nuestra cartera táctica que construimos en el Inversionista Pro. Muy contentos con los resultados, muy contentos con los retornos. Ha sido un año donde hemos podido generar alfa en medio de una situación de muchísimo riesgo y de muchísimo ruido en los mercados. Y la satisfacción de poder tener historias de nuestros alumnos donde nos han contado un poco sus resultados este año, donde ha sido muy complejo para muchos, pero que la verdad nosotros estamos enfocados en resultados y hemos visto que las carteras de muchos de nuestros alumnos han podido tener un buen performance durante el año. También hicimos nuestros programas de trading esencial, intermedio y avanzado. Cerramos el avanzado hasta hace muy poco. Hemos hecho operaciones de corto plazo con los mandatos, mejoramos nuestros mandatos, terminamos generando también retornos positivos, hicimos trading en vivo. Bueno, nuestros alumnos aquí, la verdad es contarles un poco lo que hicimos. Y nos fue bastante bien. El año que viene venimos con muchas sorpresas en ese sentido y vamos a seguir aplicando nuestros mandatos. En el tema de las herramientas, lanzamos nuestro semáforo, un semáforo para hacer la medición usando las herramientas que explicamos a nuestros alumnos, tanto en el Inversionista Pro como en otros programas, donde lo incorporamos. O sea, lo que queremos es transmitir de manera transparente nuestra idea de hacia dónde van los mercados. Y hemos lanzado este semáforo, que este semáforo no fue a principios del año, sino lo hicimos en la segunda mitad del año. Se nos ocurrió la idea de poder transmitir esta información y hacerlo muy sencillo. Simplemente explicarle a nuestros alumnos que cuando el semáforo está en rojo es porque creemos que no es momento de tener apetito por riesgo o que los mercados tienen riesgo de poder caerse, en el caso de la renta variable, en el caso de los activos de riesgo. Cuando el semáforo está en amarillo es porque hay un posicionamiento de corto plazo favorable para el riesgo, pero con prudencia.
porque no tenemos los cielos completamente abiertos. Cuando el semáforo está en verde es que estamos risk on total y hay que irnos largos en todos los activos de riesgo. Hemos usado el semáforo, lo hemos compartido en tiempo real, luego le vamos a compartir pronto un gráfico donde les vamos a mostrar y ustedes van a ver en nuestro timeline, está cada vez que hemos cambiado el semáforo, la fecha y la hora exacta, y vamos a ponerlo con, por ejemplo, el índice Standard & Poor's 500, que es nuestra referencia, para ver cómo funcionó el semáforo cada vez que dio señales, cada vez que cambió de rojo a amarillo, de amarillo a verde, de verde a rojo, etcétera, durante el año, y cómo este semáforo pudo ayudarnos a gestionar el riesgo y también a generar alfa en un entorno de mercados también muy complicado. Estamos muy contentos con la herramienta. Les anunciamos que el año que viene esta herramienta la vamos a optimizar y ponerla en un formato donde pueda estar más disponible a nuestros alumnos y va a estar completamente automatizada. Ya estamos trabajando en ello, así que venimos y así como ese semáforo, venimos con un conjunto de otras herramientas que también queremos compartir con nuestra comunidad. Entonces eso para nosotros también fue un avance interesante. Otra cosa que hicimos distinta este año fue estos espacios, el oleaje, una línea de comunicación con nuestra comunidad que queremos mantener, continuar. Estamos abriendo nuestro canal de YouTube, así que todos estos espacios los estamos grabando y los estamos colgando en nuestro canal de YouTube de Safe. Así que ustedes van a poder revisitar cada una de las visiones y de las cosas que hemos comentado, las entrevistas que hicimos a otros participantes del mercado y pueden tener una biblioteca, digamos, en audio en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan visitar los oleajes semanales que vamos realizando. Así que ya saben, en nuestro canal de Safe de YouTube, si ustedes se suscriben, pueden tener acceso allí a cada uno de estos espacios ordenados y grabados. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que pensamos que pudiera ser el año 2023, ¿no? Y el posicionamiento hacia el año 2023. Nuevamente, siempre decimos en Safe que no se trata de hacer predicciones, no tenemos la bola de cristal. Este no es un negocio de predicción, esto es un lema que hemos aprendido a lo largo del tiempo y con lecciones algunas muy duras. Todos en Safe, los que hacemos vida en Safe, somos también participantes del mercado, somos inversionistas, somos traders, vivimos, sentimos, respiramos el mercado, ganamos y perdemos dinero, anotamos las lecciones y tratamos de transmitírselas de manera abierta. Nos equivocamos muchas veces y tratamos de estas lecciones transmitírselas a nuestros alumnos, a nuestra comunidad, e hemos incorporado este aprendizaje y bueno, tratamos de ser mejores en la toma de decisiones. El año que viene, como les dije, no tenemos la bola de cristal, pero podemos hacer un ejercicio de proyectar un poco cómo están en base a las mediciones actuales del mercado, qué es lo que pudiéramos enfrentarnos en el 2023. Y desde el punto de vista del cortísimo plazo, todos los que hacen trading, ya ustedes saben que esto que les estoy diciendo no les agrega mayor valor, no quiero que les genere ningún tipo de sesgo, porque al final, si usted es trader de corto plazo, usted se debe a su mandato, a su estrategia. Hoy puede ser las cosas de una manera, mañana pueden ser de otras. Los mercados son dinámicos, cambiantes, y la idea siempre es ser flexibles y adaptarse a esa nueva realidad, el trader de corto plazo. Pero el que tiene una visión de mediano y largo plazo, el que tiene un setup más de inversión, y aquí lo hacemos así, sí que hay que tener algunas ideas de convicción, hay que tener una visión de hacia dónde vamos, hay que tener un posicionamiento que no podemos cambiar día a día. Es decir, cuando uno construye una cartera, no lo hace para cambiarla a los 2 días, uno lo hace para hacer un rebalanceo estratégico a los 3, 6 meses, un año, es decir, y mientras más posicionamiento de largo plazo, pues mucho mejor cuando lo hacemos de la perspectiva de inversión. Entonces sí que hay que tener un view, hay que tener un view que se construye en función a las mediciones que hoy en día hacemos. Esas mediciones, una de las cosas que aprendimos en los últimos años es que hay variables que realmente importan desde el punto de vista del posicionamiento estratégico. Y estas variables tienen que ver con variables macro relevantes. Y a nuestros alumnos le hemos compartido lo que llamamos el mapa macro del mercado, que es una especie de hoja donde estas variables claves determinan al final el curso de acción de los institucionales, de los bancos centrales
y al final generan las grandes tendencias persistentes que nos permiten tener un posicionamiento estratégico de cara al mediano y largo plazo. En la foto actual, donde estamos parados, es que estamos en un ambiente macro restrictivo. Estamos en una situación donde hay subidas de tasas. La mayoría de los bancos centrales, el 90% de los bancos centrales lo que han venido haciendo es subir tasas, con excepción de algunos pocos, como Turquía, China eh, y, y dos más, Indonesia, pero el resto, todos los grandes bancos centrales del planeta, lo único que han hecho es subir tasas y ya estamos en una zona de nivel restrictivo. Hemos aprendido lecciones. Una lección importante es que no hay que pelear contra los institucionales, los bancos centrales. Esto en el pasado, la estrategia que funcionaba muy bien era buy the dip, comprar el dip, porque teníamos un posicionamiento, teníamos un patrocinio de los bancos centrales, teníamos un patrocinio institucional, teníamos un ambiente de tasas ultra bajas y teníamos una situación de estímulo económico perenne, tanto fiscal como monetario. Esa situación cambió y ahora los bancos centrales están dedicados a provocar un ajuste masivo en los mercados para controlar la variable inflacionaria, que sigue siendo un problema. Entonces, estamos cerrando el 2022 con una inflación muy elevada en la mayoría de las economías desarrolladas, donde todavía las tasas están en un nivel donde no se ha solucionado el problema inflacionario y donde la visión que hay para el 2023 es que los bancos centrales van a seguir subiendo probablemente durante el primer trimestre del año y luego van a estacionarse con tasas altas durante el transcurso del 2023 y esto lo hacen para tratar de que la inflación siga cayendo. La visión para el 2023 desde el punto de vista macro es, por ejemplo, a nivel de tasas, es que las tasas van a subir al 5%, en el caso de Estados Unidos estamos en 4.5 ahorita, creemos que pueden haber un par de subidas adicionales de un cuarto de punto, de 25 puntos base, en el caso de la Fed. El Banco Central Europeo todavía le queda subir al 3, 3,5, un poco más. En el 2003,5 creemos que es un target, está en 2.5 ahora. Así que todavía queda una parte de subida en el primer trimestre del año. Estamos en niveles restrictivos. Con respecto a la variable inflacionaria, creemos que la inflación va a empezar a reducirse, va a empezar a ajustar. Ya lo ha comenzado a hacer, tanto en Estados Unidos y empieza a dar muestras en Europa. Algunos países van más lentos en ese proceso, pero el 2023 puede ser un año de reducción de inflación. Las previsiones es que vamos a cerrar el 2023 con una inflación cercana al 4%, en el caso de Estados Unidos. Estamos hoy en 7.3%, así que vamos a tener una reducción. Ese 4% puede llevarnos a un punto donde la variable inflacionaria, que es lo que busca el Banco Central, caiga por debajo del nivel de tasas en el que se anclaron para que provoque la situación. Ahorita las tasas reales son negativas. La tasa es del 4.5, la inflación es del 7%. Pero la idea es llevar la inflación hasta el 4%, con unas tasas todavía relativamente altas, y seguir manteniendo el nivel. Probablemente la Fed vaya a pivotear hacia finales del 2023 y esto va a depender de qué tan complicado pudiera ponerse las cosas en términos del crecimiento económico. Términos precisamente del crecimiento económico, la previsión para el 2023 es que posiblemente vamos a entrar en un tema recesivo. ¿Cuándo? Bueno, los analistas, lo hemos dicho en otros espacios, hablan de una ventana de riesgo que inicia desde marzo a mayo del 2023 para el caso de Estados Unidos. Entre marzo y mayo posiblemente es una fecha en la que pudiéramos estar viendo ya desde el punto de vista macro los efectos reales de las restricciones de liquidez y de las subidas de tasas y pudiéramos tener un problema recesivo, incluso en los índices de empleo. Entonces, marzo y mayo, el año que viene, pudiera ser la fecha en la que inicia el proceso recesivo. ¿Dónde termina? No lo sabemos, pero usualmente las recesiones no tienen por qué extenderse mucho tiempo. Pudiera ser hasta finales del año 2023, inicio del 2024 y luego 2024 ser un año distinto donde pudiéramos haber venido ya de la limpieza, del desapalancamiento global y donde la perspectiva de crecimiento puede ser muchísimo más favorable de cara especialmente hacia el segundo semestre del año. En términos de precio, del posicionamiento en los activos, nosotros hemos sido muy enfáticos con esto. Creemos que los mercados de riesgo, especialmente los índices de acciones, todavía tienen camino a la baja. Nosotros no pensamos que los mínimos se hayan hecho, nosotros no creemos que vamos a nuevos máximos históricos, nosotros creemos, y este es un gran aprendizaje de los últimos 2 años,
Aquí la variable clave para entender hacia dónde van los mercados es una sola y se llama liquidez. Y cuando uno interpreta la liquidez de los mercados, los bancos centrales están reduciendo la liquidez. La liquidez, al reducirse, es muy posible que tengamos caídas en los activos. Perdón. Nuestra proyección para el año que viene en términos de los índices de acciones es que vamos a ver el SP 500 probablemente buscando la zona de los 3.350 puntos. Hoy está en 3.840. Por cierto, nuestro semáforo cambió a rojo justo en este nivel hace un par de días. Nosotros no creemos que tengamos un upside importante. También dijimos que no íbamos a tener rally de Navidad, lo dijimos en nuestros espacios. Y en efecto no hemos tenido un rally de Navidad, lo que hemos tenido más bien es un ajuste por goteo en términos del riesgo. Y creemos que esto se va a extender entre hoy, mañana y inicio del 2023, y el mercado puede ir a buscar nuevos mínimos en el 2023. Es decir, un primer trimestre del año bastante malo en términos de retorno. Así que tomen previsiones, cuiden el poder de compra, tengan cuidado con el posicionamiento de riesgo. El primer trimestre del año 2023 es complicado por muchas razones, por un tema restrictivo de liquidez, y también recuerden, vamos a tener el invierno, tenemos ya el invierno en Europa, es una situación de riesgo, una situación donde se puede exacerbar el riesgo geopolítico, y hay que incorporar una variable adicional que hemos visto en las últimas semanas, lamentable por cierto, que es todo este tema del resurgimiento del COVID en China. Nos trae una especie de déjà vu desagradable que no queríamos volver a vivir, pero las cifras de contagio en China están creciendo, no es una teoría de conspiración, es una realidad. El gobierno de China decidió eliminar las restricciones, cosa que celebramos al principio, pero no sabemos cómo interpretar bien todavía estas decisiones porque hemos visto, por ejemplo, noticias el día de ayer donde un avión en Milán, que venía de China, el 50% de los pasajeros tenían COVID. No sabemos la naturaleza de estas variantes, no sabemos la severidad de lo que puede representar. Algunas estimaciones dicen que China va a vivir 3 olas de contagio en lo que es el inicio del 2023, especialmente hasta marzo, donde muchísima población en China puede verse afectada, sobre todo población vulnerable que no está vacunada. Muchos pudiéramos pensar que China originándose el virus allí y viniendo desde allá, todo el mundo en China está vacunado, y la verdad es que no, las tasas de vacunación son bastante bajas. Y también como hubo muchísimos encierros, hay poca, digamos, inmunidad desde el punto de vista sobre todo de la gente mayor en China, que es bastante. Entonces, es una situación ahí que hay que monitorear y que hay que ver. Y ya Estados Unidos dijo que iba a poner restricciones para los vuelos que vienen de China. Esto va a pasar seguramente en Europa. Esto va a tener repercusiones en el tráfico aéreo, en el consumo de energía. Es decir, hay un déjà vu ahí que hay que tener cuidado. Esta situación del COVID en China lo vemos con atención, lo seguimos. Hay que tener cuidado también con la información que uno consume, tratar de no caer en el ruido sensacionalista, porque hay muchísimas cuentas muy sensacionalistas alrededor de todos estos temas. Hemos aprendido lecciones de tratar de discernir y tratar de buscar, digamos, la información lo más realista posible. La estamos viendo y sí que es un elemento de riesgo para principios de año. Así que esta situación en China la vemos, la entendemos, y cuidado con el primer trimestre del año que viene. Volvemos a nuestras previsiones de precio en los activos. SP 500 lo vemos en los 3.350, y quiero hacer una alerta aquí. Nosotros pensamos que el 2022 fue una primera etapa del bear market. Es una etapa volátil, es una etapa de sorpresa, es una etapa donde los mercados se ajustan a una nueva realidad inflacionaria, a una nueva realidad de ajuste de tasas. Es un ajuste por múltiplos. Los valores nominales en las acciones responden a las diferenciales, a los cambios en las tasas. Cuando nosotros hacemos nuestro inversionista pro, uno de los ejercicios que hacemos cuando hacemos valoración de empresas es la sensibilidad enorme que tienen las tasas de interés en el proceso de valoración de las compañías. Desde la fórmula de Graham hasta, bueno, todas las que hay modernas, las tasas son una variable clave para el tema de la valoración. Y cuando las tasas suben, obviamente tienen un impacto importante en términos de la valoración de las compañías. Entonces, esta primera etapa del 2022 fue un ajuste
básicamente por el tema inflacionario y la respuesta de los bancos centrales, el ajuste a las valoraciones de tasas. Eso es una primera etapa del bear market, pero hay una segunda etapa. Usualmente en los mercados bajistas viene una segunda etapa que viene a responder al deterioro en las variables fundamentales. ¿A qué me refiero? Bueno, ahora vamos a empezar a ver probablemente en el año 2023 un ajuste importante en los beneficios empresariales. Los beneficios empresariales durante el 2022 todavía fueron bastante resilientes. Hemos visto que ha habido una caída en los beneficios empresariales, pero nada grave. Pero si esto continúa y al final el tema restrictivo de las tasas va a tener un impacto en los beneficios de las compañías, un dólar fuerte, etcétera, ya hemos visto cómo hay despidos en muchos sectores, esto va a traer consecuencias. Así que el 2023 va a ser un año donde los beneficios empresariales pueden estar muy deteriorados y eso sí que lo va a recoger el mercado. Y esa es la segunda etapa del bear market, donde es un bear market ya no por el tema sorpresa, incluso hasta por el tema geopolítico, por el tema de ajuste de valoración, sino ya por un tema donde el mercado internaliza la nueva realidad, donde se acabó el estímulo, estamos en un ambiente de tasa alta, con un tema de inflación alta, pero al mismo tiempo con unos beneficios empresariales más deteriorados y donde una confianza más deteriorada. Y ahí sí que podemos tener un mercado bajista tendencial y progresivo hasta que eventualmente las variables fundamentales cambien. Y la recesión no ha llegado. Y los problemas recesivos, una recesión tiende a tener un impacto obviamente también importante en los activos de riesgo, especialmente en las etapas tempranas de la recesión. Y los mercados luego tienden a hacer piso incluso mucho antes de que la recesión termine. Así que les estamos dando como una visión para que estén preparados, porque no hemos llegado al problema recesivo todavía. Ese tema nos hace ver de que por eso que pensamos que los mercados todavía tienen espacio para caer. La recesión va a deteriorar los beneficios empresariales, el mercado lo va a descontar. Creemos que los mercados no han descontado de manera importante un tema recesivo en el 2023. Las curvas están invertidas de bonos, digamos que las variables, los indicadores líderes también sugieren que vamos al tema recesivo. Es casi un hecho el hecho de que vamos a ir a una recesión global el año que viene. No en enero ni en febrero, pero sí probablemente hacia mediados del año. Pero el mercado, como un importante mecanismo de descuento adelantado, lo va a descontar, especialmente en el primer trimestre del año, así que hay que tener mucho cuidado allí. Y lo que les quiero decir es que si el SP 500, en términos ya técnicos, llega a los 3.350, que es un nivel que muchos están observando, que por cierto, los invito a ver en mi canal de YouTube, en el canal de A Cárdenas FX, el análisis sobre la línea de tendencia de largo plazo del SP 500, que pasa más o menos por los 3.350. Si el mercado decide romper esa línea, y ahí es donde hay que ahí es donde hay que observar con atención el mercado. Nosotros creemos que allí pudiéramos entrar en una etapa un poquito más complicada y salvaje de esa segunda etapa del bear market. Mientras tanto, lo que creemos es una caída por goteo hasta los 3.350. Hablo del S&P como referencia, por supuesto que lo vamos a ver en el Nasdaq, lo vamos a ver en otros mercados, incluso en los ajustes en el área de materias primas, posiblemente una subida del dólar en el primer trimestre, lo típico dentro de un bear market. Pero si rompemos esas zonas claves, como los 3.300 en el S&P, pudiéramos entrar en unos temas de técnicos peligrosos de liquidez, algo parecido a lo que se vivió en octubre del 2008. No sabemos si va a pasar o no, pero lo advertimos. Mucho cuidado con rompimientos de esa área porque pudiéramos tener caídas aún más importantes del mercado el año que viene. Así que para nosotros el primer semestre del año es un semestre complicado de risk off. Nosotros no estamos comprando riesgo. Le hemos dicho a nuestros alumnos que se cuiden del posicionamiento de cara al primer semestre del año, incluso en el área de materias primas. De hecho, y ya con esto voy cerrando para aterrizar, tenemos un programa, este año también decidimos lanzar un programa, modificar nuestro programa de trading inversión en energía, que fue exitoso, a un programa que se llama ahora Trading Inversión en Materias Primas. Y les doy las gracias a todos los alumnos que se inscribieron, que están con nosotros. Tenemos un grupo extraordinario de gente muy preparada en el área de materias primas. Esto ha sido también un gran regalo del 2022, con lo que tenemos debates increíbles, bueno, una inteligencia colectiva enorme.
Y ya no es solo el sector energía, ya estamos observando todo el espectro de materias primas, incluido el sector de metales, metales industriales, metales preciosos, el sector de granos, el sector de energía renovable, el sector de tierras raras, bueno, todo el sector de materias primas. Y lo hacemos porque tratamos de prepararnos para lo que puede llegar a ser la capitalización de lo que hemos hablado, de un superciclo en commodities que se inició en abril del 2020 y que ha tenido una primera pierna estelar de subida durante el 2022 y que ya cierra el 2022 posiblemente en una etapa correctiva, en una primera corrección que usualmente muy similar a lo que pasó en el año 2001-2002 en el mercado. Esto es muy similar. Nosotros pudiéramos ver un proceso correctivo en los commodities en este año 2023, natural que pase, porque además ese es el objetivo de los bancos centrales, tratar de controlar el tema inflacionario. Hay una correlación enorme entre los índices de inflación y el precio de los commodities y nos preparamos para un 2023 donde vamos a ver commodities caer también. Posiblemente no como va a caer cosas que no tienen sentido en términos de valoración, empresas que, bueno, ya han caído mucho. Ya les dije, por ejemplo, el caso de tecnología, compañías que han caído 70%. Posiblemente el 2023 va a ser para estas empresas que han caído tanto un año de caídas o de movimiento lateral. Para el sector de commodities va a ser un año de toma de ganancias, de reducción. Nosotros creemos que en el 2023 el precio del crudo, por ejemplo, como un referente que está cerrando el año alrededor de los $78, después de haber hecho máximos en casi en 140, yo creo que va a estar más cercano a los $60 que a los $100 en el 2023. Va a ser un año correctivo, pero preparamos a nuestros alumnos y a nuestra comunidad para lo que puede llegar a ser una oportunidad de compra estelar para los negocios asociados al sector de materias primas, entendiendo que estamos en un nuevo superciclo que no dura un par de meses, sino que suele durar años y que si hacemos la lectura correcta puede traer beneficios extraordinarios y generación de alfa en los años por venir, especialmente después del año 2023. Pero hay que saber dónde entrar, dónde posicionarse, hacer una lectura correcta. Mientras tanto, tácticamente, les comento, lo que estamos haciendo ahorita mismo es un short en el sector energía. Creemos que va a haber una toma de beneficios, de ganancias. Tenemos el ETF DRIP, tenemos un ETF también en las mineras, donde creemos que van a ajustarse un poco a principio de año, pero esto es tácticamente. Nuestro posicionamiento es en la cartera que vamos a desarrollar en todo el sector de commodities, sobre todo para las oportunidades que van a venir hacia el segundo semestre del 2023, un poco nuestra visión de mercado. Y nos preparamos para ello, para poder aprovechar lo que va a ser una nueva era inflacionaria en donde hemos entrado, donde la inflación sí que puede caer en el 2023, pero no vamos a volver al 2% de la Fed. Posiblemente vayamos a una meseta inflacionaria. Si la Fed quiere llevar la inflación de nuevo al 2%, va a tener que causar no una recesión, sino una depresión económica. No creo que esto sea lo que realmente vaya a pasar, pero sí que pudiéramos tener unas caídas en términos inflacionarios a niveles del 3.5, del 4%, y ya ahí tenemos unos niveles de inflación distintos a los que teníamos pre-COVID. Y posiblemente las tasas no vuelvan a cero, pueden caer del 5% al 4% en el 2024 o al 3,5%, pero vamos a un escenario distinto de tasas altas, de inflación alta, donde posiblemente vamos a tener también en el mediano y largo plazo incrementos en los precios de las materias primas. Dentro de todo esto está todo el tema llamado de la transición energética, es el big driver por la que creemos que este superciclo apenas está comenzando, que va a tener su pausa, lo volvemos a decir, va a tener una pausa en el 2023, vamos a ver caídas en los precios, pero no perdamos el foco porque el superciclo es permanente, hay driver detrás como la transición energética o como la inestabilidad geopolítica que también llegó para quedarse en este proceso de transición. No les he hablado de esto muchas veces, lo hago solamente con los alumnos. Tuve la oportunidad de explicar esta exposición con la invitación que me hizo GIENUC en Bogotá, donde les hablé de ciclos de largo plazo, los ciclos, por ejemplo, de 90 años. Y para cerrar, les digo que yo soy de la idea, y esto lo estudié en pandemia, me puse a leer muchísimo el tema de ciclos. Creo que estamos en un punto de inflexión en un ciclo largo de 90 años. Las economías se están replanteando el orden que existió post Segunda Guerra Mundial.
Es un ciclo, si ustedes lanzan para atrás 90 años, se van a conseguir también con allí terminando la Segunda Guerra Mundial, y surgió un nuevo orden económico que favoreció un conjunto de naciones donde había unas reglas de juego que fueron cambiando. En los 70 hubo modificaciones, como por ejemplo la pérdida de los acuerdos en Bretton Woods en el 74, en el 76, que generaron los tipos de cambio flotantes en fiat, etcétera. Bueno, todo eso, todo ese orden se está replanteando. Hay una lucha económica también, geopolítica entre naciones. Estos procesos de transición no duran meses, duran años. Y lo que hemos visto es que estos ciclos de 90 años, cuando cambian, hay una fase de transición que usualmente es una fase entre 7 y 10 años, donde los modelos son puestos a prueba, donde hay mucha inestabilidad social y política. El año 2023 posiblemente también va a ser un año que nos va a traer mucho ruido desde el punto de vista social. Y aquí ya quiero irme hacia la zona de los riesgos hacia el 2023. Porque yo no veo como riesgos el tema de que los activos caigan, de que tengamos un SP500 cayendo más o un Nasdaq cayendo más. Para mí los riesgos son de otra naturaleza o más importantes. Y hemos hecho un ejercicio de ver un poco la visión de riesgos que tienen algunos entes como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial e inclusive el WEF, que por cierto, el World Economic Forum, que desde allí pareciera que realmente hay todo, ahí sí podemos hablar de teoría de conspiración, hay todas unas tramas, porque las han pegado todas en su informe de riesgo que yo compartí en mi timeline en el 2021, pues prácticamente cantaban todo lo que ha venido ocurriendo en términos de riesgo y pone la sangre un poco fría ver eso. Bueno, yo saqué el reporte nuevo del 2022 y un poco es las advertencias que hay desde estos órganos de lo que puede venir en el 2023 y 2024. Me llama mucho la atención que siga habiendo un especial énfasis en el tema de las enfermedades tipo pandemia. O sea, todavía siguen hablando de que este es un gran riesgo, pero eh, hay un especial énfasis en el tema de la inestabilidad social. Esto viene derivado de un problema de salud mental también que se generó producto de la pandemia, de una situación de polarización también en redes que ha venido creciendo, de polarización política, social en distintos países, en Europa, en Estados Unidos, donde vemos pérdida también de la credibilidad en el liderazgo, con lo cual permea aguas abajo de la sociedad y pudiéramos tener un año 2023-2024 de mucho ruido social, no solo en economías como las de Estados Unidos, sino también en Latinoamérica. Ya hemos visto un 2022 algo complicado, pero el 2023 luce complicadísimo desde el punto de vista del conflicto social, sobre todo cuando tenemos un shock negativo desde el punto de vista económico, tenemos devaluaciones en los tipos de cambio, pérdida en la credibilidad, etcétera. Hay que tener cuidado con el tema social, con el tema de inestabilidad social, con violencia, con cosas que pueden ocurrir a nivel de las sociedades. En 2023, ese es uno de los riesgos más importantes, que lo mencionan la mayoría de los entes. Otro gran riesgo que se menciona para el 2023 son ataques desde el punto de vista de ciberseguridad o cibernéticos. Hay unas advertencias enormes digamos, la digitalización que ha venido, el proceso de digitalización que ha venido ocurriendo en los últimos años, la emergencia también enorme que tenemos todos hoy en día de productos digitales y la vulnerabilidad también que podemos tener frente a este entorno si no nos, porque también de ciberseguridad para el 2023 lo ponen como uno de los riesgos más importantes, 2023 y 2024. Échenle un vistazo a las compañías que generan productos en temas de ciberseguridad, porque es un sector que probablemente va a seguir siendo, va a seguir teniendo trabajo y siendo importante en los próximos años. Bueno, a ver, y la mayoría también hablan de eventos climáticos extremos. Se sigue hablando de que el 2023 y 2024 pudiéramos tener eventos de tipo climáticos importantes. Acabamos de ver, Estados Unidos está viviendo una ola de frío extrema, que las imágenes son tipo película, la verdad, y la verdad es que espero que se cuiden los que están en Estados Unidos. El frío ha sido extremo. He visto unas fotos en Nueva York
cómo ha sido realmente muy extremo el tema de la ola de frío que ha entrado ahora mismo. Bueno, hay advertencias en ese sentido. Eso es un poco, les estoy comentando un poco lo que dibujan estos órganos como la matriz de riesgo para el 2023-2024. Nosotros pensamos que si se materializa el tema recesivo y en este clima de polarización y de inestabilidad, incluso eh, a nivel social, digamos, de irracionalidad que puede haber, porque por un lado pudiéramos tener venimos de unos años atípicos, muy afectados por el tema de la pandemia, en términos de mercado, luego una burbuja, la explosión de la burbuja, es decir, estamos muy vulnerables en el tema mental y un tema recesivo donde podamos tener impacto en el tema económico, en la pérdida del empleo, etcétera, puede tener consecuencias importantes en nuestra salud mental, en nuestra salud. Eso es algo que hay que entender como un riesgo para el año que viene y puede tener a nivel social, pues puede haber conflictividad y puede haber conflictividad política también. Entonces, esto lo observamos con cuidado, solamente para que lo entiendan. Ustedes desde acá, nuestro consejo simplemente es que cuiden su salud mental, que vayan, entiendan que estos riesgos existen, pero que el 2023 no va a ser un año de camino de rosas y hay que prepararse para ello, pero asumirlo con claridad, con objetividad, haciendo la tarea, siendo precavidos, con prudencia, como padres de familia, madres de familia, es decir, con prudencia. Y no descuiden sus fuentes de ingresos, su trabajo, diversifiquen, traten de explorar nuevas fuentes de ingresos. Esto no va a ser, es un año probablemente de vacas flacas, pero que se va a pasar como todos los eventos negativos o recesivos y que luego van a abrirse nuevas oportunidades y la idea es no perder el foco, no concentrarnos en la negatividad, ni en el FOD, ni en todo lo que puede suponer el ruido emocional que puede traer una recesión o caídas en los mercados y más bien objetivamente, primero, protegernos de ese riesgo y segundo, detectar las oportunidades que van a surgir de cara a los próximos años. Esa va a ser nuestra tarea y ese va a ser nuestro acompañamiento a toda nuestra comunidad y nuestros alumnos que decidan acompañarnos también en los próximos meses en los mercados. Van a ser años muy interesantes de aprendizajes increíbles. Ya con esto, para irles cerrando, quiero hacerles como una especie de resumen de aprendizajes que nos dejan este año 2022 y que tratamos de incorporarlo para lo que van a ser los próximos años en los mercados. Primero es, bueno, que podemos decir que la verdad es que en los mercados no hay certezas, todos nos podemos equivocar y esto es una lección que muchos se están llevando este año, que el sentimiento es importante, que las burbujas existen y existen porque los mercados están driveados, o sea, están manejados por el ser humano. El ser humano al final tiene un conjunto de emociones y esas emociones terminan imponiéndose. Tenemos euforia, podemos estar intoxicados en momentos de euforia y luego podemos pasar por procesos de evasión, tener miedo, pánico, etcétera. Es decir, los mercados siempre funcionan de esta manera y eventualmente pueden tardar un poco, pero hay una tremenda emocionalidad y eso es algo de lo que vivimos en el 2020-2021 y ahora estamos viendo un proceso simplemente de ajuste y hay que entenderlo desde la perspectiva del ciclo mismo del mercado. Una lección importantísima, los ciclos existen e importan y lo hemos demostrado en SAFE, es decir, por hacer una lectura correcta del ciclo en el año 2021 pudimos hacer nuestro programa en energía y tener una lectura correcta hacia el 2022. Y esto no es que nos lo sacamos del sombrero, lo inventamos. Esto está escrito en los libros de la teoría económica, en los libros que estudiamos, en los libros acerca de ciclos. Hay momentos y fases en los mercados donde a sectores les va a ir mejor que a otros y eso va a depender de dónde estamos ubicados. Entonces, no entender la fase del ciclo es algo que es prácticamente ir ciegos en el entorno actual. Entonces, por eso hacemos un esfuerzo enorme de entender muy bien dónde estamos parados, cuál es la foto macro, cuáles son las mediciones, más allá de predicciones específicas, cuál es la medición exacta para poder ver en términos de probabilidades cuál es nuestra zona actual del ciclo y entender nuestro contexto y poder aprovechar, protegernos de los riesgos y aprovechar las oportunidades. Lecciones. La liquidez importa. Esa es otra gran lección del 2022. La liquidez de los mercados. No hay que pelear con los bancos centrales.
Los bancos centrales son los drivers de la liquidez. Los bancos centrales llegaron a ser los patrocinantes de las grandes subidas previo al 2022 y han sido los patrocinantes de las caídas en el 2000, en este año 2022, especialmente en estos cierres de años. Así que no hay que pelear con los bancos centrales, eso es una realidad. Hay que seguir los temas de liquidez. En Safe vamos a venir con herramientas para ello, así como tenemos nuestro semáforo, para que ustedes sepan, utiliza tres variables importantes para cambiar del rojo al verde al amarillo. La primera de ellas es el VIX, entender la estructura del VIX en mediano y corto plazo. La segunda es la liquidez del mercado y la tercera es la estructura técnica. Esas tres cosas ponderadas en nuestro modelo nos dice si vale la pena estar largos o cortos en el mercado. Eso un poco para que ustedes entiendan. Eso lo vamos, o sea, la liquidez para nosotros importa y hemos construido modelos en función de eso y en función de eso estamos tomando decisiones. Filtramos el ruido, las opiniones, la euforia, el sentimiento. Fulanito de tal puede decir que el mercado se va a disparar o fulanito de tal puede decir que viene un crash. Nosotros nos hemos enfocado en medir, en mejorar nuestras herramientas de medición y en función de eso ayudarnos a tomar decisiones. Y eso lo hemos tratado de transmitir a todos nuestros alumnos e incluso a nuestra comunidad, que no son nuestros alumnos, pero que ya son nuestra comunidad, que forman parte de estos espacios, que enriquecen el debate en Safe y que, bueno, y que los esperamos gustosamente con los brazos abiertos y quieren ser alumnos nuestros en el ciclo que va a comenzar en el 2023 con los nuevos programas. Otra gran lección del 2022, y que esto es clásico en el mercado, el riesgo de contraparte existe. Esto es una lección que se la están llevando sobre todo las personas que trabajaron o que estaban expuestas al mercado de criptoactivos. Lo que pasó con FTX es un riesgo de contraparte, es decir, una empresa que hizo las cosas mal, simplemente yo tenía mi dinero en mi exchange, ya no lo tengo, desapareció, se robaron la plata, cambiaron lo que ustedes quieran decir, es un riesgo de contraparte que existe. No, y si ustedes operan en el mercado de criptoactivos, no dejen plata en los exchanges. Si no tienes tus llaves, no tienes la posesión real de tus activos. Una de las grandes ventajas que ofrecen los criptoactivos es que puedes hacer custodia propia. Tú puedes tener tus activos en tus wallets frías, con tus códigos, con tus claves. Eso sí, exige un nivel de responsabilidad elevado de poderte hacer responsable de, tu, de tus activos. Eso es otra gran lección del 2022. Otra lección al nivel geopolítico: las guerras duran más de lo que pensamos y pueden terminar normalizándose y convirtiéndose y siendo en su naturaleza un negocio. Esa es la lección geopolítica del 2022. Alguien podía decir que el evento iba a ser una coyuntura, que la invasión de Rusia a Ucrania iba a durar 15, 20 días. Al final se terminó normalizando a la luz de todo el mundo, con todas sus consecuencias negativas, pero al mismo tiempo hay muchísimo dinero involucrado, terminó siendo un negocio para muchas partes y bueno, lo estamos viendo en tiempo real. Esto es historia, señores. El 2022 nos deja un año tremendamente histórico. Es un año donde es difícil elegir un bando, donde tener una postura, es decir, yo estoy con los vacunas o con los antivacunas, yo estoy con Rusia o estoy con Ucrania, yo estoy con los demócratas o con los republicanos, yo estoy con... Es difícil porque la verdad es que tenemos una crisis de liderazgo global y tenemos muchísima desinformación. Ha sido un año también de desinformación, un año de establecer filtros, un año de poner en práctica el pensamiento crítico, el pensamiento objetivo, en tratar de discernir dónde están los hechos, buscar, pretender tener nuestras propias opiniones construidas en facts, no en opiniones de terceros, sino en hechos. Eso es un poco lo que también nos deja el 2022. Ha sido un año difícil de navegar, porque ha habido muchísimo ruido mediático también y muchísima, digamos, sí, ruido. Hay que aprender a establecer los filtros. Es un año que nos dice que la crisis de liderazgo es real y probablemente va a continuar, que los ciclos de largo plazo importan y que posiblemente estamos en esta transición. Esa transición nos va a llevar a otro lugar, pero todavía el 2023 es un año de transición. Es un año donde hay que entender que somos responsables, nadie va a venir a salvarnos ni a hacer las cosas por nosotros, tenemos que hacer la tarea, tenemos que hacer el trabajo, tenemos que asumir esta responsabilidad y en función de eso podemos ver bueno, mejores retornos, mejores resultados, etcétera. Es un año que hay que entender que la flexibilidad también importa. Lo que funcionó previo al 2022 no funcionó en el 2022. El buy the dip, que era la estrategia ganadora, en el 2022 fue sell the rip. Y a lo mejor en el 2023 va a ser distinto.
pero siempre hay que entender que hay que ser flexibles en función a los cambios dinámicos importantes que ocurren en los mercados. Hay que tener flexibilidad. Una gran lección también, flexibilidad en términos de entender el entorno, entender los grandes drivers que mueven el mercado. Y yo diría que este cierre de año, una de las cosas más importantes, como decimos en SAFE, es que hay que darle una importancia extrema a nuestro sistema 1. En SAFE le decimos el sistema 1. Entendemos que el mercado para nosotros es como el mar, un sistema dinámico vivo, complejo, cambiante, que hay que respetar. Y lo llamamos el sistema 2. El sistema 1 somos nosotros como personas, nuestra realidad, que además tenemos nuestros propios ciclos, nuestros propios tiempos, nuestras propias realidades. Este es un año donde hay que entender y de cara a posicionados para el 2023 hay que saber que la prioridad es el sistema 1. ¿Qué significa esto? Nuestra salud mental, nuestra salud física, nuestra paz espiritual, nuestra paz emocional, esto, el 2023 nos va a seguir poniendo a prueba. Los años pasados han sido de prueba. No crean que el 2023 va a ser la excepción. Y si alguna lección podemos tener del 2020 y 2021, que han sido años de prueba, es que debemos estar cada vez mejor preparados. Y mejor preparados no significa necesariamente que tengo la estrategia ganadora del mercado, etcétera, sino que tengo que estar mejor preparado como individuo, integralmente, como persona. Eh, ¿Cómo está mi salud? ¿Cómo está mi paz? ¿Cómo estoy durmiendo? ¿Cómo están? Vayan y háganse un examen de sangre, de tensión, descubran, vean, explórense y vean un poco cómo están. Prepárense para un 2023 que lo puedan asumir mejor, coman mejor, etcétera. Creo que el 2023 va a ser muy importante a nivel social, nuestro círculo directo, nuestros amigos, nuestras personas, nuestra familia. Démosle el valor. Más allá de las redes sociales, tenemos gente a nuestro alrededor que podemos crear una diferencia con ellos y ellos con nosotros. Entonces, creo que el 2023 es un año para estrechar estos vínculos, para aprovechar el poder, el poder que tenemos como seres humanos y de tener muchísima solidaridad, colaboración, bueno, estar dispuestos a sacar lo mejor de nosotros en un año que posiblemente va a ser un año de prueba. Con esto, señores, les quiero decir que, bueno, cerramos un poco nuestras visiones, hay cosas que nos dejamos por fuera, lo comentamos con inteligencia colectiva. Me quiero despedir nuevamente dándole las gracias a todos ustedes que nos acompañaron este año 2022, especialmente también a nuestros alumnos de SAFE que tuvieron la confianza en tomar nuestros programas, en participar en construir una comunidad increíble, a nuestros profesores, a José Charles Hobb, a Douglas, al equipo de SAFE, Alexander, Lee, Chere, Zulay, todos los que hicieron, trabajamos como equipo para poder llevar este año que fue un año complejo. Y bueno, nuevamente a todos los que se conectaron y nos acompañaron. Y bueno, venimos con muchísimas sorpresas en el 2023, con muchísimas cosas buenas. Espero yo poder conocer personalmente el año que viene a muchos de ustedes que los veo por acá solamente en las redes. Este año muy agradecido con la vida porque pude conocer a muchísimos de nuestros alumnos y a muchísimos amigos en redes, en distintos viajes, y eso fue un regalo de la vida. El año que viene espero poder hacer eso. Creo que para mí en lo particular, Alberto Cárdenas ha sido un año de mucho aprendizaje, también de mucho crecimiento. No ha sido un año sencillo, no fue un año fácil. Para mí en lo personal, el principio de año fue un año complicado en términos de mi salud. Yo pude reponerme, fue a finales del primer trimestre del año 2022. Me tuvieron que operar al principio de año, tuve un proceso de recuperación después. Pero bueno, las cosas se fueron moviendo. Digamos que toda la comunidad de SAFE pues ayudó muchísimo a que las cosas cambiaran y tuvimos una atracción increíble en este 2022 y vamos con todos los hierros y toda la mejor energía y toda la mejor vibra para un 2023 que va a ser, que sí, como les dije, va a ser desafiante, pero también de tremendas oportunidades si las aprendemos a leer. Y cuentan con nosotros acá en SAFE. Esta es su casa. Nuevamente, gracias. Los que quieran tener información del nuevo ciclo pueden escribirnos un DM aquí mismo en la cuenta y con todo gusto les empezamos a mandar lo que vamos a hacer para el 2023. Y bueno, esperamos tener muchísimos más oleajes y nos vemos en enero, nos escuchamos en enero con el próximo oleaje de SAFE. Un abrazo a todos, gracias por conectarse y que tengan un bonito, feliz año. Les deseo lo mejor para el 2023.
y que, bueno, sobre todo salud, prosperidad, amor, las cosas que realmente importan y que no tienen valor y que no tienen precio. Un abrazo a todos, muchísimas gracias.